La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, el vivo está, el vivo está. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, el vivo está, el vivo está. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Rey resucitó, No hay otro nombre. Rey resucitó. No hay otro nombre. Hola, muy buenas noches, bendiciones a todos los que hoy están conectados con esta gran casa de oración. Como siempre es un privilegio para mí poder estar con ustedes, poder compartir de lo que el Señor habla a mi corazón. Y en esta noche, antes de comenzar, yo quiero que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojitos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Padre Celestial, tal cual como estamos, Señor. Sé que hay algunas personas que vienen cansadas del trabajo, del día a día, algunas amas de casa con los oficios diarios, algunas personas con preocupaciones, con demás situaciones, Señor. Pero hoy venimos delante de ti porque queremos descansar. Hoy queremos quitar toda carga que haya, toda angustia, toda preocupación.
y poder venir delante de ti y exponernos como estemos, Señor. Hoy te pedimos que quites cualquier obstáculo que haya, que nos distraiga de tu palabra, Señor, y que la palabra que tú lances hoy pueda caer en buena tierra en los corazones, Señor. Te pido, Padre Celestial, para que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, que sea tu presencia y tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, que seas tú hablando, Padre Celestial. Yo simplemente abro mi boca, pero eres tú quien coloca las palabras, Señor. Te pido que esta noche, Señor, tú tomes un control especial de nuestras vidas, de nuestros oídos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero comenzar contándoles que durante, yo creo que un mes o varias semanitas atrás, he estado trabajando algo a nivel personal y es algo de lo que les quiero contar en esta noche. He sido muy intencional pensando qué pienso. Entonces en el día cuento, o bueno, no cuento, pero coloco en una balanza como cuántos pensamientos buenos o positivos tengo y cuántos pensamientos negativos o pensamientos que sé que no vienen de Dios vienen a mi mente. Y al ser tan intencional en esto, me di cuenta que en mi caso personal, tal vez hay muchos más pensamientos negativos, hay más bombardeos de Satanás a mi mente que lo que la palabra de pronto yo permito que haga mella en mi mente. Entonces, cuando yo veo estas circunstancias, me doy cuenta que los pensamientos negativos siempre los vamos a tener allí, pero hay que aprender a disciplinarlos. Algo que aprendí hace tiempo atrás es que nuestra mente o nuestros pensamientos o esos pensamientos negativos son como niños rebeldes, que quieren hacer lo que quieran, que quieren coger de todo, que no hacen caso, que si uno les habla es como que nadie les hablara. Así son esos pensamientos negativos, esos pensamientos que Satanás quiere colocar en nuestra vida. Pero así como un niño rebelde necesita disciplina y necesita límites, nuestros pensamientos también necesitan disciplina y necesitan los límites. Dios ha permitido que nosotros tengamos los pensamientos no para que nos jueguen en contra o para destruirnos, sino que estos pensamientos o esta capacidad de pensar que Dios nos ha dado es para ayudarnos, es para recordar palabra, es para recordarnos de Él, recordar su presencia, no lo que Satanás lo quiere utilizar para dañar, para destruir nuestra vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, hoy quiero hablarles que uno de los límites, tal vez hay muchos límites que nosotros debemos utilizar para reprender a ese niño malcriado que tenemos en nuestra mente, estos pensamientos que no son de Dios, pero hoy quiero enfocarme solamente en uno que para mí ha sido un pilar grande en estas semanas que he estado como en este experimento casero, por decirlo así, y me ha servido mucho para aprender a disciplinar y tener dominio propio sobre todos estos pensamientos que sabemos que no los coloca Dios en nuestra mente. Y ese límite se llama el agradecimiento. El título de la enseñanza de hoy se llama La ley del agradecimiento. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Filipenses 4, del 6 al 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es uno de muchos versículos que la palabra menciona acerca de la acción de gracias, de la importancia de dar gracias. Y si nos ponemos como a desmenuzar este versículo, vamos a ver que no dice den gracias cuando ya lo reciban, sino que exponga su petición, dé gracias y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar, independientemente si usted tiene la respuesta o no. Es decir, usted quiere paz en su vida, entonces ore al Señor, exponga lo que hay en su corazón, dé gracias, así usted no vea las cosas inmediatamente ya, y entonces como resultado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llegará a la vida de nosotros. Créanme que hoy en día necesitamos mucha paz. Estaba escuchando este fin de semana a una doctora que decía cómo los índices de citas con psicólogos, psiquiatras se han aumentado de una manera exponencial desde el año pasado, y es por la falta de paz que hay en nuestros corazones. Así que el ser agradecidos, el aprender a esta ley del agradecimiento aún va a ayudar a nuestra vida porque nos va a dar gracias. Un artículo
no cristiano de un doctor en neurociencias que se llama Alex Corp, publicado en la revista Psychology Today. Es un artículo un poquito ya antiguo, pero solo voy a leer un extracto de este artículo porque me pareció muy interesante. Él dice, según este experto, dar gracias, practicar la gratitud con frecuencia, mantiene a las personas felices y saludables. Y este artículo hace referencia, o este hombre hace referencia a un estudio que hicieron 2 psicólogos en el 2003, donde cogieron 2 grupos de personas, pero entonces le dieron instrucciones diferentes. A un grupo de personas le dieron una libreta con un lapicero y le dijeron, hoy, de aquí a lo que el estudio dure, que fueron varias semanas, van a anotar todo lo malo que les pase en el día. Esa es la tarea de este grupo. El otro grupo, al contrario, también le dieron su libreta y su lapicero, pero le dijeron, ustedes van a anotar todo lo bueno que les pase durante el transcurso de este estudio. No pueden anotar nada negativo. En esa libreta solo tienen que anotar las cosas buenas que le pasen en el día. Como resultado de este estudio, dice, el análisis empezó a mostrar resultados claros. El primer grupo mostró un incremento en su determinación, el segundo grupo, que fue el que dio gracias, mostró un incremento en su determinación, atención, entusiasmo y energía en comparación con el otro grupo. Este hombre sigue diciendo, agradecer no es compararse con otros que están en una situación más difícil, sino que requiere apreciar los aspectos positivos de la situación que tiene actualmente. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando una circunstancia difícil, vemos a otra persona que está pasando situaciones mucho más complicadas y entonces sentimos como, bueno, eso me da un poquito de paz, que yo no estoy tan mal como esta persona. Pero eso nos dura un poquitico de tiempo y volvemos a sentirnos mal por la situación. Porque nuestra felicidad o nuestro gozo no puede depender de que veamos alrededor a alguien que esté pasando peor que yo. Porque cuando no encontremos un caso de alguien que tenga una situación peor que yo, entonces nunca vamos a tener gozo y nunca vamos a tener paz. Entonces no puede depender de eso. Mas, sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que él dice allí. El ser agradecido es apreciar los aspectos positivos de la situación en la cual tú te encuentres actualmente. Y él recomienda llevar un diario de gratitud semanal, porque eso nos brindará mayor energía y, dice él, actitud positiva. Incluso, dice él en el estudio, cuando uno lo lee todo, dice que el ser agradecido, en el estudio se dieron cuenta que ayudó a algunas dolencias físicas también. El hecho es que cuando yo leo todo esto y me doy cuenta el poder que hay en el agradecimiento, el antídoto tan eficaz que es el ser uno agradecido contra todo esto negativo que Satanás quiere colocar, lo he podido experimentar. Ha sido difícil porque normalmente Satanás te ataca mucho con dardos en tu mente. Es difícil controlar a ese niño malcriado que quiere correr por tu mente, pero cuando tú logras ponerle como esos límites, empiezas a tener lo que dicen Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y empiezas a ver la vida de una manera diferente. Pero ¿en qué debemos ser agradecidos? Hay muchas cosas, yo las resumí en 3 grandes puntos que quiero compartir. El primer punto es, debemos ser agradecidos en lo insuficiente, no en lo suficiente, en lo insuficiente. Y vamos a la palabra de Dios en Juan 6, del 9 al 11. Juan 6, del 9 al 11 dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Los pongo en contexto. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando a una multitud, pero ellos tenían hambre y no había suficiente comida para todos? Los discípulos le dicen a Jesús, no, manda a estas personas que se vayan a sus casas a comer, porque aquí no tenemos suficiente. Pero Jesús le dice, no, ustedes lo tienen que alimentar. Y ellos se van y buscan por toda esta multitud y lo único que encuentran es a un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y aquí sigue diciendo eso. Entonces, cuando ellos le entregan esto a Jesús, versículo 10 dice, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En este lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, escuchen, eran 5 panes para una multitud, y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Jesús dio gracias en lo insuficiente. Él no dio gracias cuando ya todo el mundo comió y todo el mundo estaba lleno y estaba saciado. Él dio gracias antes de que
pasara esa multiplicación. Él dio gracias en lo insuficiente. Y esta es una lección que nosotros tenemos que aprender. Generalmente, nuestra costumbre es darle gracias a Dios porque el milagro se dio, porque el trabajo apareció, porque la deuda se pagó. Pero qué lindo sería si nosotros aplicamos la palabra en este aspecto del agradecimiento y aprendemos a dar gracias en lo insuficiente. Aunque tu trabajo no sea lo que tú esperas y quieras, dale gracias al Señor. Aunque tu salario no sea el que tú quisieras, dale gracias al Señor. Aunque tu familia no es la que tú quisieras, dale gracias al Señor. Aunque tu salud no es la que tú quisieras, dale gracias al Señor. Aprender a dar gracias a Dios en lo insuficiente nos ayuda a tener una actitud diferente ante la situación que nosotros podamos estar pasando. La segunda cosa o el segundo punto, situación en las que nosotros debemos ser agradecidos. Agradecer aun cuando la respuesta no está dada. Eso lo vimos un poquito en el primer punto, pero vamos a ver otra historia. Juan 11, 41 al 43. Aquí vamos a leer la historia donde nos narra cuando Jesús resucita a Lázaro. Versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, escuchen, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Escuchen, Jesús da gracias nuevamente, como vimos en lo de la multiplicación, antes del milagro. Él le da gracias a Dios, le dice: gracias, Padre, porque me has escuchado. Y después le dice: Lázaro, sal fuera. Él le da gracias a Dios antes de que el milagro suceda. No sé cuántas palabras Dios ha hablado a tu vida, no sé cuántas promesas tú tienes, que tú tienes la convicción de que el Señor te la dio, que sabes que es una palabra de Dios para ti y están allí. Y tal vez tú las tienes allí guardadas, empolvadas, porque has visto que nada ha pasado con ella. Pero yo hoy te quiero retar a que tú saques esas palabras que Dios ha hablado personalmente a tu vida, esas palabras que llegaron en un momento que fueron tan precisos y que tú tienes esa convicción, es que yo sé que Dios me la dio, pero aún no lo he visto. Saca esas palabras, esas promesas y empieza a dar gracias por cada una de ellas. Señor, gracias porque tal día tú me prometiste, me diste esta palabra. Gracias porque en cada área lo que Dios haya hablado a tu vida, y empieza a dar gracias. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, como dice en Romanos 12:2, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mentalidad. El común denominador o la lógica humana nos dice: uno da gracias cuando le hacen un favor, pero la palabra nos vuelve la mente hacia el otro lado y nos dice: no, espere, dé gracias antes de que el favor llegue a su vida, porque ese es un acto de fe también. Debemos aprender a ver el dar gracias como un acto de fe. Yo te doy gracias porque creo en tu palabra. Tal vez no la veo ahora, pero sé que esa palabra va a llegar a mi vida. El tercer punto de cuándo debemos nosotros ser agradecidos. Agradecimiento en las circunstancias difíciles. Esta sí que es difícil, es dura. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 16, 23, 25. Hechos 16, 23, 25. Allí está narrando cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Versículo 23 dice: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. En el plano físico, lo que nos está narrando esta historia es que hubo un temblor literal que movió tan fuerte los cimientos que los cepos y las cadenas se abrieron, las puertas se abrieron y ellos pudieron salir de allí. Pero Dios me mostraba cuando estudiaba esta palabra y me puso mi mirada en las cadenas, se cayeron las cadenas. Y si yo me voy a un plano espiritual, me doy cuenta que la ley o el agradecimiento, por decirlo así, ayuda a que las cadenas en las que tú estás a nivel espiritual también se caigan.
A veces nosotros tenemos cadenas de amargura, de frustración, de rabia, de temor, de desesperanza. Y son cadenas que, aunque caminamos detrás del Señor, esas cadenas no nos han dejado. Y me pareció tan lindo cuando ellos están encarcelados y están en una situación tan difícil, pero lo que hacen es alzar sus manos, aunque estaban amarrados. Vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a dar gracias, vamos a tener este instante con el Señor, porque ni las cadenas nos pueden separar del amor del Señor, ni las cadenas pueden callar nuestra voz. Ni 4 paredes pueden encerrar lo que hay dentro de nosotros. Y ellos empezaron a dar alabanza, acción de gracias, empezaron en un ambiente espiritual tan fuerte, y como resultado de ese ambiente, en una situación tan difícil, las cadenas fueron destruidas. Y yo no sé en qué situación, tal vez muchas de las personas que están escuchando hoy están en situaciones difíciles, casos que dicen, humanamente yo no veo salida. Pero yo hoy te quiero proponer, ¿qué tal que en este momento sacas un minuto y tú alzas tus manos? Si quieres, pausas un momento esta palabra y tú puedes alabar y adorar al Señor. Tú puedes, así como Pablo y Silas, decir: no importa las circunstancias, Padre, aquí estoy. Yo te doy gracias en medio de la adversidad. Te doy gracias porque en medio de la dificultad sé que tú estás aquí. Te doy gracias porque sé que tu favor no falta para mi vida. Porque sé que aunque vea escasez, tu mano me tiene segura. Gracias porque sé que no debo temer, porque tú me llevas, Padre Celestial, me guías por el camino eterno. Y empieza a dejar que el Espíritu Santo fluya en tu vida y empieza a dar gracias. Y que haya un ambiente espiritual tan grande que tú sientas como esas cadenas de temor se van rompiendo, como esa frustración, como esa incertidumbre que te da el día de mañana van cayendo, y tú simplemente alzas tus manos y das gracias al Señor. La tercera o el tercer punto donde nosotros debemos ser agradecidos es por los favores recibidos. Aunque aparentemente este punto es el más obvio, yo agradezco cuando recibo algo, a veces no es tan obvio y a veces nosotros se nos olvida dar gracias. Y en Lucas 17 nos narra la historia de los 10 leprosos cuando Jesús los sana, pero solo uno de estos 10 se devuelve a darle gracias. Y muchas veces nosotros somos así, oramos por algo, queremos algo, y cuando ese algo resulta o Dios no lo permite tener, se nos olvida dar gracias. O de pronto dimos gracias por la primera semana que tuvimos, lo que quisimos, y después se nos olvida. Y como les digo, yo he reflexionado mucho estas semanas acerca del agradecimiento. Ha sido como una tarea personal, y yo en muchas ocasiones he hablado, aunque todos los hijos son un milagro de Dios, pero les he hablado que mi hijita mayor, mi primogénita, fue un embarazo muy complicado, muy difícil, y finalmente, realmente, literalmente, ya fue un milagro de Dios. Y Dios me colocaba como a que la mirara y la viera a ella como ese recordatorio. Y esta palabra me llegó porque yo hace cuánto no doy gracias por el milagro, no por la vida de ella, porque todos los días en mi oración bendigo a mis hijos, pero específicamente por el milagro que hubo en la vida, en el nacimiento de ella, cuando hubo tanta oposición. Y el Señor me hizo verla después de 10 años, ya casi 11, y decir: Señor, gracias, porque hace casi 11 años hiciste un milagro y esta niña nació por ti. Y el Señor me decía: tu hija debe ser un recordatorio constante de lo que yo he hecho en la vida de ustedes, de esta familia, y debes aprender a dar gracias. Y he estado intencionalmente mirándola y por dentro: gracias por lo que hiciste, gracias. Nosotros no se nos puede volver un milagro normal, y eso nos pasa mucho. Dios hace un milagro sobrenatural en tu salud, estaba súper mal y ya, y la primera semana o el primer mes, gracias a Dios, y después se nos olvida nuevamente. Qué lindo que podamos ser conscientes e intencionales de todas esas cosas que el Señor ha hecho a lo largo de nuestra vida, y tener como recordatorios y decirle: gracias por lo que tú hiciste, gracias porque tú sí has hecho en mi vida. A veces nosotros recordamos lo que debemos olvidar y olvidamos lo que debemos recordar, pero el Señor nos habla hoy de hacer esos recordatorios. No sé si para ti sea más fácil escribir, no sé si tienes fotos de situaciones en las que Dios solucionó en tu vida, pero qué lindo que podamos recordar lo que el Señor ha hecho y darle gracias también por esas cosas. No olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos esa actitud de ser agradecidos,
en lo insuficiente, aunque no veamos la respuesta o cuando tengamos las cosas. Cuando no tenemos el hábito de ser agradecidos, nuestro corazón empieza a tener vacíos que son llenados por otras cosas. Una de las principales cosas que nosotros tenemos cuando no somos agradecidos es la queja. Y eso lo he experimentado. Cuando esos pensamientos que no son de Dios llegan y solo vemos el punto negro y vemos lo malo y vemos esto y lo otro, generalmente, por no decir siempre, sale queja de nuestra boca, sale palabras necias de nuestra boca. Y algo que he aprendido también es que Dios no va a contestar nuestra queja, Dios contesta nuestra confianza. Tal vez alguna vez en tu vida tú te quejaste delante de Dios, es que esto, y por amor y misericordia tal vez Dios contestó tu oración. Pero una cosa es que Él tenga una excepción, otra cosa es que la regla sea que Él no quiere que nosotros aprendamos a dirigirnos con Él con la queja, y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Lo que hizo la queja en el pueblo de Israel fue tardar la promesa de la entrada a la tierra prometida. Lo que hace la queja o lo que Dios no quiere es que nosotros nos volvamos personas tan negativas y tan quejonas, y que Él no puede contestar, porque si Él contesta nuestra queja es como que nos está diciendo, está bien la manera que estás pidiendo con queja, sigue así, y Él no lo va a hacer, porque la queja denota desconfianza, que no estamos de acuerdo con lo que Él está haciendo. Isaías 45:9 dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla, qué torpe eres. Está colocando un ejemplo en Isaías como si nosotros fuéramos la olla de barro y el alfarero Dios, y que la olla de barro le dijera, no, espere, es que usted no sabe lo que está haciendo, vea, me dejó aquí esto, usted no sabe, usted es un torpe. Lo está colocando como de esa manera. Hagan de cuenta que la queja, aunque no lo decimos tan explícitamente, implícitamente, cuando nos quejamos le estamos diciendo a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, creo que yo sé más que tú. Implícitamente todo eso trae la queja. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en lo que está saliendo de nuestra boca. Pero lo que sale de nuestra boca primero llegó a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Por eso debemos atacar allí. Cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido, como les estaba diciendo, empiezan vacíos. Uno de esos, la queja lo empieza a llenar. Pero hay muchos. Escogí 3 nada más para que podamos de pronto identificarnos y empezar a desbaratar y a quitar todo esto. La primera cosa que puede llegar a llenar nuestro corazón cuando no tenemos un corazón agradecido es que tenemos un corazón inconforme o descontento. Y en la historia de la creación vemos a Adán y vemos a Eva. Tal vez no nos hablan mucho de esta pareja, voy a referirme específicamente a Eva. No nos hablan tal vez mucho, hay cosas que uno deduce. Lo que sabemos que ella fue el punto final de la creación, ella fue lo último con que Dios culminó, la cereza del pastel, con lo que Dios culminó la creación. Y dice la palabra que Adán y ella estaban viviendo en el huerto, tenían una vida linda, podían hacer lo que quisieran dentro de los parámetros que Dios les había dado, pero que un día llega la serpiente, llega Satanás como serpiente astuta y empieza a hablarle a Eva cuestionando su contentamiento. ¿Y de verdad tú estás contenta acá? ¿Y de verdad Dios ha dicho esto? ¿Y de verdad tú eres feliz y no puedes comer de este árbol? Y empezó a maquinar en su mente y empezó a trabajar en sus pensamientos hasta que Eva cedió a esa tentación y se dio cuenta que aparentemente ella no era feliz hasta que no tuviera un solo árbol de miles de árboles que había en el huerto, porque Satanás empezó a convencerla de que si no tenía eso no era feliz. Y asimismo Satanás opera en nosotros, nos hace ver las cosas que no tenemos, nos hace amargar por lo que aún no tenemos y nos hace olvidar y nos hace no disfrutar lo que sí tenemos en el momento. Cuando tú vives una vida en descontento o inconforme, por más que tú tengas lo que tú quisiste, siempre va a haber otra cosa que quieras. Entonces siempre va a haber un descontento en tu corazón y vas a ser una persona negativa. No, es que esto está tenaz, no, es que... Y siempre de tu boca van a salir palabras negativas porque estás inconforme y estás descontento con lo que Dios te ha dado en este momento. Eso no quiere decir que yo no debo soñar, que yo no debo
Creo que Dios nos ha dado a nosotros una capacidad para avanzar. De hecho, desde que somos bebés, gateamos, después caminamos, después corremos. O sea, creo que el ser humano está hecho para avanzar. Pero cuando tú solo quieres avanzar y no disfrutas del camino a ese avance, pues vas a vivir una vida amargada, insatisfecha. Con demasiada frecuencia nosotros desviamos la atención de lo que tenemos a lo que no tenemos y nos enfocamos allí y perdemos ese gozo que el Señor nos ha dado. Y miren, yo siento que muchas veces Dios nos tiene como allí la otra cosa y la bendición, pero nos dice, escucha, yo te amo tanto que hasta que tú no aprendas a disfrutar lo que tú tienes en este momento, no te puedo dar otra cosa. Con mis hijos hemos tratado en Navidad, ustedes saben que en Navidad pues hay muchos regalos de las familias, de los abuelos, de los tíos, etcétera. Y alguna vez leí hace mucho tiempo y decía que qué lindo que los niños pudieran disfrutar una cosa a la vez, o sea, que uno le pudiera abrir 2 regalos un día, a los otros días otros 2, para que ellos pudieran disfrutar cada regalo, porque por lo general tienen 5 regalos o 6 regalos, los abren todos y después no saben con cuál jugar y terminan jugando con la caja con la que vienen los regalos. Eso creo que los que son papás saben que es así. Pero decía en este libro que qué lindo cuando tú le puedes guardar los regalitos y darle a 2 cada día para que ellos tengan su atención allí, para que los disfruten, para que los gocen y puedan sacar realmente como el juguito de cada juguete que les están dando. Pues yo siento que Dios es así con nosotros, como que disfruta este momento. Sí, pero es que yo quiero, sí, yo sé que tú quieres esto, pero ¿por qué no disfrutas esto que estás viviendo en este momento? Cuando estás preparado, yo te doy el otro y lo vas a gozar mucho más. Pero si Dios nos empieza a dar cosas cuando no estamos preparados, no vamos a disfrutar de nada y siempre vamos a querer otro más. Y el mundo en el que nosotros nos movemos, la globalización, el consumismo, nos ayuda más a que nosotros seamos así. Tenemos el último celular, el iPhone 12, pero en un año o en unos meses sale el 13 y entonces ya el 12 lo disfrutamos 2 semanas, pero ya vi el 13 que tiene un palito más y ya quiero ese. Y ese consumismo también no nos ayuda a nosotros, no nos ha ayudado a disfrutar como esas pequeñas cosas que Dios quiere. Una cosa, cuando yo les digo aprender a contentarnos y no ser inconformes, no ser, descontentos con lo que tenemos, no estoy diciendo que seamos conformes. Una cosa es nosotros tener contentamiento con lo que tenemos en el momento, otra cosa es conformismo. Contentarse con lo que tú tienes en el momento no quiere decir que no sueñes con algo más, solo que estás valorando y disfrutando lo que tienes en el momento. El conformismo ya es una situación en la que tú ni quieres trabajar, ni quieres hacer nada, sino que te conformaste con lo peor o en un mismo lugar. Entonces son palabras diferentes para que me puedan entender. La segunda cosa que puede llegar a nuestro corazón cuando no tenemos un corazón agradecido es la codicia. Santiago 4, 2, 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro propio deleite. Y aquí va a detenerme en la primera palabra que dice codiciáis y no tenéis. ¿Qué es la codicia? Siempre querer tener más. Todos estos puntos están entrelazados. Codicia es querer que yo tengo pero ya al otro día quiero el otro. Aunque Dios me haya dado el carro que siempre he querido, aunque me dio la casa, me dio la familia, no, pero es que yo quiero mejor el otro carro que ya salió, y queremos tener y nunca vamos a poder disfrutar. Podemos tener las mejores cosas, pero siempre vamos a querer más. Es un espíritu de ambición. Ya no es un espíritu sano de querer salir adelante, sino el ambicionar, el querer más, el acumular, el yo querer tener. Y muchas de estas cosas, cuando nosotros codiciamos, finalmente debajo de la palabra codicia o de ese nombre codicia está un querer ser aprobado. Muchas personas quieren codiciar porque sienten que entre más tengan posición o dinero van a ser aprobadas ante la sociedad. Buscan su sentido de aprobación y su identidad en las cosas materiales, muchas, no todas.
Y eso me hace que yo sea codicioso. Pero cuando llega el agradecimiento a mi vida y cuando lo empiezo a aplicar como es, eso se empieza a menguar y empieza a decir, no, gracias porque es que tengo ya demasiado, tengo más de lo que yo quisiera tener. La tercera cosa que puede haber en nuestro corazón cuando no tenemos un corazón agradecido es la envidia. En el mismo texto que leímos, Santiago 2:3 dice, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Envidia es compararse con los demás. Envidia es querer lo que el otro tiene. Envidia es ver que le dieron X puesto, yo también quiero ese puesto y me da rabia y no me puedo alegrar con el que está bien. Envidia es ver que Julanita compró cierto accesorio y yo no lo puedo tener y yo lo quiero tener y me da envidia. Eso genera un corazón cuando no es agradecido. Vemos que los otros tienen más oportunidades que nosotros. Vemos que a los otros le va mejor que nosotros. Cuestionamos a Dios de por qué a este sí y a mí no. Llega a un punto de la envidia tan grande que aún cuestionamos a Dios, aún dudamos del amor de Dios hacia nosotros. Y he aprendido que una de las cosas, porque en el corazón humano todo eso está, lo digo, y de esto lo que he hablado es porque lo he visto en mi vida también. Y el Señor ha hablado y está moldeando partes de mi vida. No lo digo como juzgando, sino porque el ser humano, como seres humanos, lo hemos experimentado en momentos. Solo que no podemos dejar que estos sentimientos reinen. Cuando nosotros dejamos que estos pensamientos negativos, estas emociones reinen, nos esclavizan, nos volvemos esclavos de las emociones. Recuerden que los pensamientos, las emociones, Dios las hizo para que nosotros las manejemos, no para que esto nos maneje a nosotros. Entonces no nos dejemos llevar por la envidia. Cuando tú tengas como que le aplaudieron más que a mí, lo miraron, la saludó, la pastora saludó a bueno, tantas cosas que nosotros nos pegamos y es simplemente como envidia, pero cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido, estas cosas empiezan a crecer. Para mí el agradecimiento en este momento es como la inyección del antídoto al veneno. Y empezar a aplicar esto en mi vida va a cambiar muchas cosas. Las redes sociales han hecho que esto de la envidia sea peor, porque entonces yo veo que viajó, que el esposo de le dio las flores y a mí nunca me da, que los hijos de estos ganaron medalla y mis hijos no. O sea, las redes sociales han hecho que yo me compare aún más y vea que mi vida es paupérrima comparada con la de otros. Cuando detrás de eso vemos que las de los otros también, solo que nadie va a poner en fotos de uno recién levantado, de cuando peleó con el esposo, de los hijitos llenos de chocolate. Uno no, siempre coloca lo mejor. Pero nos dejamos llevar por la envidia cuando vemos todo eso y vemos esto sí y yo no. La palabra de Dios en Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te postres y tú alabes y tú adores, parte de esa alabanza, de esa adoración es gracias, Señor. Yo voy a entrar hoy a este lugar santísimo, voy a pasar a tu presencia, pero para pasar quiero llegar con alabanza, quiero llegar con adoración, pero quiero llegar también con acción de gracias por lo que tú has hecho, por lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que harás en mi vida. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Miren muy bien esta palabra, dice gracias a Dios en todo y no por todo. Una cosa es yo darle gracias a Dios porque en medio de esta situación tan difícil tú me estás sosteniendo. Ayudarle, gracias Señor porque pasé por esta situación tan mala, porque mi esposo esto, porque mis hijos, obviamente uno no va a hacer eso. Darle gracias a Dios por la muerte de alguien que uno ama es difícil, pero es muy diferente cuando tú das gracias a Dios porque en medio de este dolor tan grande tú me has sostenido, porque en medio de este dolor que no me deja, sé que la paz tuya viene hacia mí, porque en medio de que me quedé sin trabajo, no ha faltado pan en mi alacena. Es una manera diferente y la palabra lo dice claro. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, con vosotros en Cristo Jesús. Quiero dejarles como tarea que tengamos ese diario del agradecimiento, que empecemos desde hoy.
que empecemos a colocar y nos fijemos en el día más en las cosas buenas para darle gracias a Dios y empezamos a combatir todo este bombardeo que Satanás quiere traer a nuestra mente. Hay muchos beneficios cuando sabemos practicar el agradecimiento como debe ser. Y uno de esos es, tengo aquí muchos, pues solo voy a leer 3. Reduce la insatisfacción, nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias, mejora la salud mental y física, eleva la autoestima, la confianza y la seguridad, nos hace ser conscientes y nos hace disfrutar más el presente. Un corazón agradecido es como una llave que nosotros tenemos para que los lentes con que vemos a veces las situaciones tan negativas y tan mal, como que el agradecimiento es otro lente que nos ponemos y ya no lo vemos tan mal, sino que podemos agradecer, podemos disfrutar de nuestra familia, podemos disfrutar de la casa en la que estemos, así sea de arriendo, podemos disfrutar el carro aunque se nos haya varado, pero gracias porque igual lo tenemos. Como que podamos ver con unos lentes diferentes la vida que el Señor nos ha dado y sé que eso nos va a ayudar. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, por la palabra que hoy tú nos has regalado, porque sé que estaba en tu corazón para este día. Y yo te pido que nos ayudes a tener un corazón agradecido, Señor. Ayúdanos a cambiarnos los lentes de la frustración, los lentes de la envidia, los lentes de la amargura, de la insatisfacción, del descontento, del desánimo, y podamos colocarnos los lentes del agradecimiento, Señor. Agradecer en la situación en la que estemos, sea buena o sea mala. Tener un corazón agradecido en lo insuficiente. Tener un corazón agradecido aunque no veamos la respuesta aún. Tener un corazón agradecido por los favores recibidos o los favores que hemos tenido hace tiempo atrás. Padre, ayúdanos, como dice en tu palabra en Romanos 12:2, a renovar nuestra mente, a renovar nuestros pensamientos, a no amoldarnos a lo que el mundo nos dice, a lo que Satanás nos dice, sino quebrar todo molde, toda estructura que haya en nuestra mente y moldearla de acuerdo a tu palabra, a tus decretos, Señor. Qué diferente sería, Padre, si pudiéramos cumplir tu palabra al pie de la letra. ¿Cómo sería nuestra vida diferente si pudiéramos adaptarnos y moldearnos, pero a tu palabra más que al mundo, Señor? Padre, ayúdanos a controlar nuestros pensamientos. Danos dominio propio sobre aquello que aún nos está persiguiendo día y noche, aquellos dardos que Satanás está tirando y aún no nos dejan dormir, nos intranquiliza, no sabemos qué hacer. Y finalmente nos atormenta, porque eso es lo que Satanás quiere, atormentar nuestra mente, atormentar nuestra alma. Pero yo te pido, así como Pablo y Silas, cuando levantaron sus manos, alabaron, dieron gracias y esas cadenas fueron rotas, que asimismo hoy, Señor, mientras nuestro corazón se va cambiando al modo agradecimiento, cadenas van cayendo, temores van cayendo, frustraciones van cayendo. Y nuestros lentes van cambiando a los lentes del agradecimiento, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Padre, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Espero que coloquen en práctica esta palabra. Espero que puedan ver con lentes diferentes la situación en la que están. Y sé que a medida que nosotros trabajemos y seamos intencionales, vamos a ver una vida de manera diferente. Que Dios los bendiga mucho. Recuerden el domingo nuestras reuniones, el sábado jóvenes, recuerden Nazareno Kids, que también lo tenemos, para que estemos conectados con la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.